Buenas chicos, en este otro caso, de igual manera, nos van a pedir lo que son la magnitud y dirección, solo que con un problema más complicado. Ok, dice, un cruz rojista conduce una ambulancia por una ruta de la figura. Ok, esta figura que encontramos aquí. Determine la magnitud y dirección de desplazamiento. Calcule también mediante los métodos componentes. Me están dando un ángulo de 90, un ángulo de 0 y un ángulo de 45 con las direcciones de 3 kilómetros hacia el norte, 5 kilómetros hacia el este y 1 kilómetro hacia el norte. Ok, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las direcciones que nos están dando. Vemos que en este problema nos está dando 3 kilómetros hacia el norte. Si nos vamos al plano cartesiano, haciendo un medio dibujo aquí, que nos dice norte, sur, este y oeste, los vamos a ubicar aquí. Lo podemos ver en el dibujo que me están diciendo 3 kilómetros hacia el norte. Entonces, estos 3 kilómetros, que es donde comienza el recorrido del objeto o de la persona que va a caminar hacia el fin, va a caminar 3 kilómetros hacia el norte, o sea, hacia el río. Luego se va a desplazar 5 kilómetros hacia el este, que sería esto, 5 kilómetros hacia el este. Y luego nuevamente vemos que aquí hace una curva hacia arriba, que me va a decir que va a caminar 1 kilómetro al norte. Me están dando un ángulo de 90, un ángulo de 0 y un ángulo de 45. Si nos podemos ver en la imagen aquí forma un ángulo de 90. En la segunda dirección de 5 kilómetros no va a tener ángulo, ok, no forma ángulo a la hora de venir hacia acá. Entonces, el segundo ángulo va a corresponder a este 0, a este 5 kilómetros. Y luego vemos que como hace una subida aquí y aquí sigue la carretera o la calle donde nuestro objeto se iba a desplazar, pero se viene hacia aquí, hace un ángulo de 45 grados. Hasta ahí estamos bien. Ok, ¿qué es lo que nos pide? Dice, calcule también mediante el método de los componentes. ¿Cuáles van a ser los métodos del componente? Hay que sacar X y hay que sacar Y. Entonces, en un cuadrito, en este vamos a apuntar los datos que me están pidiendo. Dirección. Me va a decir, la dirección, me va a decir que la primera dirección que me dan es de 3 kilómetros. Entonces aquí 3 kilómetros al norte. ¿Cuál va a ser la magnitud de ella? Va a ser 3 kilómetros. ¿Cuál va a ser el ángulo? El ángulo que me están dando es de 90. Ok, la segunda dirección que me dan va a ser esto. Va a ser 5 kilómetros hacia el este. ¿Cuál va a ser la magnitud? 5 kilómetros. ¿Cuál va a ser el ángulo? El ángulo que me dan es 0. O el ángulo que yo puedo identificar dentro del dibujo va a ser 0. Y la tercera dirección que me dan va a ser de 1 kilómetro hacia el norte. Que la magnitud va a ser 1 kilómetro. Va a ser 1, ¿verdad? Va a ser 1 kilómetro.
¿Y cuál va a ser el ángulo? El ángulo que me están dando, o el ángulo que yo puedo describir, es 45 grados. Ok, aquí es sacar cos y sin. Entonces, primer ángulo que el primero que va a sacar es el de 3 kilómetros. Entonces sería 3 por coseno de 90 me va a dar un resultado de 0. Y 3 por seno de 90 me va a dar un resultado de 3. Luego saco el segundo componente, que va a ser 5 por coseno de 0, que el resultado me va a dar 5, y 5 por seno de 0 me va a dar 0. Luego sacamos el último componente, que va a ser 1 por coseno de 45. El resultado me va a dar 0,70. Y 1 por seno de 45 me va a dar 0,70. Igualmente, cuando ya tengo los componentes X y el componente Y listo en los cuadritos, lo que voy a hacer es sumarlos. Entonces, ¿qué hago? Sumo 0 más 5 más 0,70, que me va a dar un resultado de 5,7. Y de igual manera con el otro, que va a ser 3 más 0 más 0,70, que me va a dar un resultado de 3,7. Tengo el componente X y el componente Y. Ahora sí, vamos a calcular la magnitud, que la fórmula para calcular la magnitud va a ser esta. Recordemos. Que va a ser raíz cuadrada de X, que X va a ser 5,7 al cuadrado más 3,7 al cuadrado. El resultado de esta magnitud va a ser un total de 6,80. 6,80 kilómetros. Y para sacar el ángulo va a ser esta otra fórmula, que va a ser el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, que va a ser Y, 3,7 sobre X, que va a ser 5,7. El ángulo me va a dar un resultado de, recordemos que para poner tan a la menos 1 es shift tan, fracción 3,7 entre 5,7, que me va a dar un resultado de 32,99. 32,99 grados.
32,99 grados. Y nos venimos al plano cartesiano. Recordamos que todo lo que está a la izquierda o abajo del plano cartesiano va a ser negativo. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir 5.7? Vemos que me está dando positivo. Entonces, 5,7 lo vamos a encontrar a este lado. Y 3.7 lo vamos a encontrar a este otro lado. Entonces lo encontramos en el primer cuadrante. Lo podemos ver aquí. Como aquí viene este ángulo, ¿verdad? Más o menos, ahí está torcido, pero no importa. Aquí viene el ángulo de 32,99 grados. ¿Y qué era lo que se decía en el primer cuadrante? Primer cuadrante, el ángulo queda igual al ángulo que me dan. Por esta razón, el resultado va a ser 32,99.